Clasificación de los contratos. El primer subtítulo es según los requisitos de su formación. Aquí hay una así. Aquí hay otra. Usted, de este lado del final, se viene acá. Según los requisitos de su formación, tenemos a los contratos consensuales. Son los contratos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Hay una ausencia de formalidad. Este tipo de contratos tenemos como ejemplo el contrato de venta. El contrato de venta pura y simple. Otro subtítulo, los contratos reales. Este tipo de contrato consiste en dar, coma, entregar, coma, no se olviden las listas, jóvenes. Dar, entregar, coma, efectuar la tradición de la cosa. Punto seguido. El contrato se perfecciona con la entrega o tradición de la cosa. Con la entrega o tradición de la cosa. Ejemplo, un contrato de mutuo o préstamo de dinero. Contrato de mutuo o préstamo de dinero. Tiene que existir la constancia de la entrega efectiva del dinero. Debe existir la entrega efectiva
este tipo de contratos en los que existe un peligro en el patrimonio por actos de disposición en los que no existe la reciprocidad de las obligaciones. Por ejemplo, el contrato de donación. Artículo 491, inciso 1 del Código Civil, ¿no? Las formalidades tienden a garantizar y resguardar. Las formalidades tienden a garantizar y resguardar el patrimonio en situaciones de riesgo. Estos contratos aparte del acuerdo de voluntades, exigen formalidades especiales sin cuyo requisito el contrato es nulo. ¿Me mandas un mensaje? Pasa, bienvenido, ¿cómo así? En este tipo de contratos, jóvenes, hay como una especie, si se han dado cuenta, de doble protección en cierto tipo de contratos, especialmente en el contrato de donación. El contrato de donación no se perfecciona solo con el consentimiento de las partes y que realicen el contrato entre los dos en la oficina de un abogado. ¿Por qué? Porque no hay reciprocidad de prestaciones. En un contrato de venta sale de mi acervo patrimonial un monto económico y va a ingresar si me estoy comprando un departamento, un vehículo, etc. Pero un contrato de donación, ¿cuál es la ganancia que tiene el donador? Donante. ¿Qué? Satisfacción interna, muy bien. Puede ser una satisfacción interna, pero económicamente no hay nada, no hay una contraprestación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en cierto tipo de contratos se requiere este último requisito, la forma, la solemnidad. Un contrato de donación, ¿qué requisitos tuviera que tener? Consentimiento, vamos en orden, consentimiento, vamos en orden, muy bien. Objeto, vamos en orden, causa y forma. Acostúmbrense en ese orden, consentimiento, objeto, causa y forma. Y si ustedes revisan el artículo 452, donde habla de forma, dice siempre que sea legalmente exigible. ¿Acaba así ese artículo? Sí. Muy bien. Entonces, siempre que la ley te mande, tienes que darle la forma a ese contrato.
La forma ya les dije, por ahora, si ustedes quieren, por ahora, porque no es la forma, no es solamente llevar al notario, ¿no? Es más complejo que eso. Pero por ahora vamos a seguir diciendo de que es llevar al notario. Y si se dan cuenta, si hay una persona que está disponiendo de sus bienes, una casa, lo hace con el abogado, está su firma, se perfecciona ahí el contrato de donación. Hay el consentimiento de las partes. Aquí está el documento. Donante y donatario. Hay una persona que está donando su casa en favor de la otra persona. ¿Qué es la donación? Regalar, ¿no es cierto? Le está dando, te regalo esta casa. Muy bien. Lo hacen, firman las partes en ese contrato, en esa minuta. Nace el contrato de donación. Ya es propietario del bien inmueble que está recibiendo el donatario. ¿Qué cree? Más fuerte, o sea, ¿es propietario? ¿No es propietario? ¿Ha nacido el contrato? ¿No ha nacido el contrato? Le falta la forma. Exacto. Ese contrato no se ha perfeccionado. La casa sigue siendo propiedad del donante que quiere entregar la casa. ¿Cuándo se va a perfeccionar? Y miren que ese contrato tiene firmas de las partes. Está el sello de un abogado, está todo. Tiene consentimiento, tiene objeto, tiene causa. Pero ¿qué le ha faltado a ese contrato? La forma. Y ahí viene el 452 que dice, siempre que sea legalmente exigible. ¿Y cuándo es exigible? El 491, ¿cómo empieza después del epígrafe? Alguien que lea. Usted. Ahí está. Es la ley que está mandando que debe hacerse por documento público. Y luego empieza a enumerar una serie de contratos, como el contrato de donación, de hipoteca, de antícresis y de subrogación consentida por el deudor. Entonces son este tipo de actos que el legislador, al momento de hacer el código civil, le ha puesto un doble filtro. ¿No les parece de que cuántas personas, si no hubiera el filtro de los notarios, cuántas personas donarían casas, autos, edificios, departamentos, etcétera? Pues lo que va a pasar con esta minuta es, van a ir donde el notario, va a transcribir la minuta y les va a preguntar, señor, usted está donando esta casa, ¿está de acuerdo? ¿Qué es donación? Porque me ha pasado en algún momento. Me dicen, ¿y qué es eso? No, recién se enteran muchos lo que están haciendo. Entonces, por eso es, porque es un tercero imparcial. Imagínense de que el abogado de la persona que va a recibir la donación es el que hace el documento y le lleva a su oficina. Puede ser debatible que el donante quiera donar todas sus casas, todas sus propiedades en favor de esa tercera persona, más aún si ni siquiera es una persona familiar. Entonces, por eso es ese doble filtro. O sea, este contrato no se perfecciona en la oficina del abogado, ni siquiera porque el primer subtítulo que veíamos eran los contratos consensuales, ¿no? No se va a perfeccionar con el consentimiento de ellos, se va a perfeccionar una vez el notario de fe pública, en caso de donación, lo protocolice y lo convierta, ¿no es cierto?, esa minuta en un documento público. Ese momento ha nacido el contrato de donación. Es lo mismo en el contrato de antícresis. Muchas personas hacen un contrato y dicen, ¿no? Tengo mi contrato de antícresis. ¿Dónde está tu contrato? Y traen una minuta donde dice, ahí arriba dice, no señor, notario, todo. ¿Es contrato de antícresis? Sí. No, no es contrato de antícresis. Pero te digo por qué no es contrato de antícresis. Porque la donación, la hipoteca, la antícresis y la subrogación son contratos que necesitan consentimiento, objeto, causa y forma. ¿Qué le falta a ese contrato? Exacto. Les ha faltado esa minuta, llevarlo al notario y que el notario lo convierta y le dé la forma. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando realizan los contratos de antícresis. Lleven un contrato de antícresis, no se puede hacer certificación de firmas.
Y la pregunta clásica, pero no, solamente que nos conocemos, confiamos entre nosotros y le vamos a hacer una certificación de firmas, otrora reconocimiento de firmas, ahora se dice certificación, ¿no? Queremos hacer a nuestro contrato de anticrisis certificación de firmas nomás, porque hay confianza entre los dos, ¿se puede? No, pero eso usted no está, usted me certifíquemelo las firmas, no se puede, porque la norma dice documento público. ¿Qué quiere decir? Que hay que protocolizar ese documento. ¿Me entiende? Entonces, no se olviden, donación, hipoteca, antícrisis y subrogación. Sí. Mandasen esa acá. Pasa. Ya. ¿Les quedó un poquito claro el tema de la forma? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bueno, si no dicen nada, usted. Doctor, aquí en el artículo 491 del número 11, por falta de donación, la donación manual. Si esa parte está clara. Sí, hay algunos objetos pequeños de donación manual que pasa de lado a lado. Vamos a hacer un reconocimiento de firmas con un notario que nos va a cobrar 250, 100 pesos. No te puedo donar eso. Pero ya cuando son cosas más grandes, por ejemplo, dinero, bienes inmuebles, etcétera, sí es necesario. Y sí se paga un impuesto también respecto a eso. Es una transmisión, se paga en la gobernación el impuesto, igual que el anticipo legítimo, la aceptación de herencia, división y partición en caso de bienes de un divorcio, etcétera. Y lo que les va a pedir el notario es el pago previo. Y mi pregunta es que el donador puede recuperar lo que ha donado. Si pones algunas cláusulas, cuando veamos el contrato de donación, sí, se puede. No quiere decir que el donador y eso. No. Puede además el donador hacerlo en otro documento o en el mismo documento, porque no se perfecciona la donación con mi sola voluntad. De yo querer donarte algo, ¿cuándo se va a perfeccionar la donación? Cuando tú quieras aceptar. Y hay también causales en las cuales se va a ver, cuando veamos el tema del contrato de donación, entre quiénes se puede hacer. ¿Ya? ¿Avanzamos? Listo. Requisitos de fondo. Inciso 1. Contrato de mutuo acuerdo. ¿Se necesita? Ya, pasarlo después. Es el contrato fruto de la discusión y acuerdo mutuo sobre las cláusulas. Es el contrato fruto de la discusión y acuerdo mutuo sobre las cláusulas. Coma, condiciones y efectos del contrato a partir de la oferta y la aceptación. Ejemplo, contrato de venta, en el que el vendedor y comprador se ponen de acuerdo vendedor y comprador se ponen de acuerdo sobre las condiciones del contrato. Eso es lo que mayormente pasa, ¿no? El mutuo acuerdo. Negocian las partes. ¿Cuánto estás vendiendo esto? Rebajable. Tenemos luego los contratos de adhesión. Son aquellos
adhesión. Son aquellos en los que no existe libre debate entre las partes. Son aquellos en los que no existe libre debate de las partes, del contenido del contrato, una de ellas redacta la totalidad de las cláusulas, estableciendo condiciones y efectos. La otra solo se adhiere. Estableciendo las condiciones y efectos. La otra tan solo se adhiere. En esta clase de contratos, en caso de duda o controversia, la interpretación se la hace en favor del que se adhiere. Y en contra del que propone. Artículo 518. Siguiente clasificación. Contratos según su contenido. Bilaterales. Son aquellos contratos en los que existen obligaciones recíprocas e interdependientes. Se caracterizan porque cada una de las partes está obligada a una prestación y a recibir una contraprestación. Existen obligaciones contrapuestas. Que tienen reciprocidad. De manera que una de las obligaciones depende de la otra. De manera que una de las obligaciones son contrapuestas. No, cada una de las obligaciones depende de la otra. De las obligaciones depende de la otra. La compra-venta es el contrato bilateral por excelencia. El vendedor se convierte en deudor
de la cosa vendida y al mismo tiempo en acreedor del precio. Se convierte en deudor de la cosa vendida y al mismo tiempo en acreedor del precio. En tanto que el comprador se convierte en deudor del precio y acreedor de la cosa. Este contrato, además de ser bilateral, es oneroso porque se estipulan provechos y beneficios para cada parte. Otros ejemplos provechos y beneficios para cada parte. Otros ejemplos, contrato de permuta, arrendamiento, obra, mandato, transporte, punto aparte, contratos unilaterales. Dentro de esta categoría están los contratos con una sola prestación. Es decir, que una de las partes se obliga convirtiéndose en deudor, en tanto que la otra se convierte en acreedor. Pueden abreviar, ¿no? Acreedor, deudor, contrato, yo le pongo un redondito arriba, para iniciar. En tanto que la otra se convierte en acreedor. En este caso, la carga del contrato es para una de las partes y las ventajas para la otra. Ejemplo, el contrato de comodato o préstamo de uso. Comodato o préstamo de uso, por el cual el comodante concede en forma gratuita y temporal, el uso de una cosa
no fungible al comodatario. El cual contrae la obligación de restituir la cosa en especie. Otros ejemplos: el contrato de mutuo o préstamo de dinero, contrato de mutuo o préstamo de dinero, coma, donación, coma, depósito, según el fin que persigue. Otro subtítulo. Tenemos a los contratos onerosos y gratuitos. Onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son los cuales en el que las partes reciben de forma recíproca ventajas y sacrificios equitativos. Es decir, no sufren ningún menoscabo en su patrimonio. Ejemplo, el contrato de venta. Contrato gratuito. Es aquel contrato en el que el beneficio va a ser únicamente para una de las partes. Ejemplo, contrato de donación. Y también, perdón, préstamo de dinero sin intereses. ¿Qué pasa si se presta dinero sin intereses? ¿Qué? No, pero ¿qué pasaría si se presta sin intereses? ¿Se puede prestar sin intereses? Ya. Es este contrato, ¿no? Gratuito, le estás prestando sin intereses. Es el ejemplo. Pero algo bien interesante respecto a eso es que sí se puede hacer oneroso. ¿Cómo se haría oneroso ese contrato? Si estipulan la cláusula de que la mora automática, de que el deudor tiene que cumplir con la devolución del capital, $2,000, $3,000, $5,000 en una fecha determinada. ¿Y qué pasaría si no devolvía? Está en mora, muy bien. ¿Y qué tipo de intereses se tuviera que cobrar?
sin intereses convencionales, ¿no? Porque lo único que pueden determinar las partes es el interés convencional. Entonces han hecho un contrato sin intereses, que es ese ejemplo que está, ¿no? Contrato de préstamo sin interés. Puedo prestar dinero con 0% de interés convencional. Se puede hacer eso. Pero, ¿por qué se volvería este contrato gratuito en uno oneroso? Esa es la pregunta. Por el incumplimiento del plazo, ¿ya? ¿Y qué tipo de interés le cobramos? Al deudor. O sea, está bien que tú prestes dinero sin intereses, está bien. Pero, ¿qué pasa si no te devuelve el dinero? Y esta pregunta me la hacen mucho, por eso les comento, ¿no? Sí puedes cobrarles intereses, pero desde el día de la mora, porque tú le has prestado, como decía su compañero, hasta este día. Hoy es 2 de julio, hasta hoy le prestaste y hoy tenía que devolver. A partir del día de mañana la persona ya está en mora. Lo correcto es que empiece a pagarte intereses. ¿Y cuánto va a ser el interés? ¿Y quién lo determina? Muy bien, es el interés legal, 6% anual. Dije a falta del interés convencional. Eso dice el artículo 414. Entonces sí cobrarías intereses. Este contrato que a un inicio era un contrato gratuito, se va a volver en un contrato oneroso. ¿Ya? Hay bastante que avanzar. Clasificación según la duración. Clasificación según la clasificación según la duración del cumplimiento de la obligación. Duración del cumplimiento de la obligación. Tenemos los contratos de ejecución instantánea. Es un contrato en el que las obligaciones asumidas por las partes se cumplen en una sola vez en el tiempo. Con un solo acto. De manera que la ejecución agota su razón de ser. Y el contrato se extingue por su cumplimiento. Ejemplo, contrato de venta de un bien específico y determinado con el pago al contado. Contrato de venta con pago al contado, por ejemplo. Coma, transporte de pasajeros. Otro subtítulo, contrato de tracto sucesivo. Tracto sucesivo. También llamado
ejecución diferida o periódica. Diferida o periódica. Crea relaciones jurídicas que se prolongan en el tiempo. Estos contratos de cumplimiento periódico, ejemplo, el contrato de arrendamiento. ¿Ubican esta parte del tracto instantáneo y tracto diferido? ¿No? Ya, rapidito. De manera que descansen un poco su mano. Es un bonito tema de tesis, esta parte que les voy a decir. Primero, el de tracto instantáneo es el más simple de todos. Yo voy a dejar algunos temas para que ustedes vayan a la fotocopiadora, que les va a decir, suponiendo, las fotocopias están 5 bolivianos. ¿Qué van a hacer ustedes? Agarran los 5 bolivianos y les va a entregarlas. ¿Qué tipo de... ¿Qué ha pasado? ¿Es un contrato diferido o instantáneo? Perfecto. Ese es su instantáneo. Cuando se vayan ustedes a sus casas, ¿cuánto pagan de pasaje? ¿3 pesos? ¿Dónde? ¿3 pesos? ¿Dónde? Se cobran. Aquí ya coge 3 pesos. Sí. A partir de la media ya no hay estudiantes. Precio normal. 3 pesos, vale, ya. Entonces, es lo mismo. Tracto instantáneo. Pagan el dinero y les va a llevar a un determinado lugar. El contrato se ha extinguido. Cada quien ha obtenido lo que quería y lo que ha buscado. Ese es instantáneo, el más simple de todos. No hay un poquito de confusiones con el contrato de tracto diferido. Son ese tipo de contratos donde el cumplimiento es periódico. En un contrato de arrendamiento de alquiler que has hecho por un año, ¿cómo se va haciendo? Pagas poniendo el 2 de cada mes. Hoy es 2, hoy vas a pagar tu canon de arrendamiento. ¿Cuándo tienes que volver a cumplir el contrato? En el siguiente mes. ¿Ubica? El contrato se está cumpliendo así, de manera diferida. No es instantáneo, como el contrato de venta, de pasajeros, etc. Pero aquí hay un gran problema, por eso, bueno, enseguida voy a llegar a esto. Actualmente, por la volatilidad del dólar, han visto que los precios del pollo, ¿cuánto ha llegado a costar? No, en su momento más alto, ¿cuánto? Hace una semana. 29. El pollo, no el kilo. El pollo, ¿cuánto estaba? 60, 70. Entonces 70 bolivianos más o menos el pollo, ¿no? ¿Han escuchado los pollos pampeños? ¿No han comido? Ya. Yo no sabía, me hicieron un reportaje, tal vez ustedes han visto, salió en los canales, creo que era el Red 1, donde le entrevistan y él dice que a un inicio él compraba 1000 pollos al día, necesitaba para poder vender, entre 800 a 1000 pollos por día. ¿Ya? Ahora, hasta ahora todo está bonito, ¿no? Pero imagínense este caso. Y lo pueden ustedes poner los ejemplos que quieran, porque está pasando bastante eso en este país en este momento. Imagínense que ustedes hicieron un contrato, si quieren, con Pampeño, Kingdom, Mama Chicken, pollo que quieran, que les guste. Ustedes son los proveedores y entregan 1000 pollos. ¿Ya? Lo han hecho el contrato en enero de este año, cuando el pollo estaba, ¿cuánto?
11. No, el pollo, no el kilo. 30. Suponiendo, para el ejemplo, ya, 40, un pollo, 40 bolivianos el pollo. Miren este ejemplo. ¿Cuántos pollos tienes que entregar al día? 1000. ¿Cuánto te paga por pollo? 40. Es un contrato de trato sucesivo, porque cada día tú le tienes que entregar los pollos y cada día te paga. Ya has hecho el contrato de enero, del 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Perfecto. Hay un contrato, tiene su reconocimiento o certificación de firmas, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. ¿Tú qué quieres? Que te pague. ¿Qué quiere la otra persona? Que le entregues él. Muy bien. Ahora, distinguidos jóvenes, ¿qué ha pasado con el pollo? Se ha disparado. Ha habido días y semanas, como ustedes han dicho, que estaba hasta 70 bolivianos. Ahora ha vuelto a bajar. Pero ¿qué ha pasado con los 70 bolivianos? Y dicen que para agosto no va a haber pollo, ¿no? O sea, han dicho ya eso, para agosto no va a haber mucho pollo. Ahora viene el empresario, el señor Juan Peño, Quinto, Mama Chique, que también hace TikToks, ¿no? Y les dice, quiero mi pollo, mis 1000 pollos. Y ustedes, no es que no pueden cumplir el contrato, tienen los 1000 pollos. Pero ahora el pollo, ustedes tienen que entregarle a 70 bolivianos, porque si no pierden ustedes. Porque ustedes lo están comprando más caro. Y ahora le tienen que vender a 70. Y la persona les agarra el contrato y les dice, aquí dice 40 bolivianos el pollo. Y me tienes que dar 1000. Y ahí están tus 1000 pollos. Entrégame. Y aquí está el monto a 40 bolivianos el pollo. Y tú le dices, no me sale, no me da. Y la persona te exige que cumplas el contrato. ¿Ubican? Es un bonito tema de tesis, porque hay un enfrentamiento, ¿sabe qué es? Yo lo vi en España más esto, pero ahora lo estoy viendo que en Bolivia, que no se hablaba mucho de esto. No lo anoten, porque por eso yo les he traído un libro de les voy a explicar. Miren, es bien bonito porque hay el choque de dos principios fuertes. Un ratito, escúchenme y atiendan. Por un lado va a estar lo que ustedes han visto, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. El pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Tú te comprometiste a 1000 pollos a 40 bolivianos. Pues quiero mis pollos a 40 bolivianos. Tienes razón, si se dan cuenta, pónganse del otro lado. Y ahora, pónganse del otro lado. Las condiciones han cambiado. Han cambiado en este país. Ahora el pollo está así, pero díganme si en una semana, en 2 semanas, no va a haber otro bloqueo, otras cosas, y el pollo otra vez se va a disparar. Entonces, no es que el deudor, suponiendo que son ustedes, no quieran cumplir el contrato, o no puedan cumplir el contrato. Pueden porque siguen teniendo los pollos, pero si van a entregar a ese precio, les va a originar su ruina económica. Y este caso está pasando mucho. Y ahora, ¿cuál es la solución? Por un lado van a tener una persona que se va a agarrar del principio del pacta sunt servanda y les va a decir lo pactado obliga, ¿para qué firmas? Y al otro lado ustedes van a agarrar porque van a leer el libro y van a ver la famosa cláusula de la rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisibilidad. Hay condiciones que hacen variar. Que en un momento ustedes cuando se han sentado a negociar, ¿eran las condiciones distintas? Sí, eran muy distintas. En enero las condiciones, el dólar y todo era muy distinto. Hoy son muy distintas. En algunos casos, en este país todavía, recién se está empezando a discutir, porque no se veían estos problemas. El dólar estaba fijo, pero ahora los precios hacen eso. ¿Cómo está la construcción? Igualita. No me está complicado. Entonces, imagínense esas personas que se comprometieron a entregar cierto tipo de estos aluminios que estaban a un precio y ahora hicieron el contrato porque están haciendo un edificio y ustedes cada mes tenían que entregar y ahora el precio se ha disparado y tú ya has hecho tu contrato. ¿Cómo haces? ¿Cómo renegocias? Porque por un lado la otra persona, ustedes pónganse del edificio y demás, ¿qué le van a decir? No quiero, ¿para qué firmas? Y
por el otro lado les va a decir, pucha, ¿sabes? Me va a originar mi ruina económica, voy a quebrar. No es que no puedo cumplir, pero hay que renegociar. Entonces, por eso es bien interesante este tema. La profesora María Pizarro habla ella de varias teorías, ¿no? Que vamos a verlo después, que uno es la teoría de efecto de los riesgos, la teoría de la imprevisibilidad. Este caso, por ejemplo, sería por nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. Bien. ¿A la nulidad? No. Vean, lo que yo quiero, sí, pues yo sé que es un poquito se han cansado escribiendo y todo eso, pero lo que quiero decirles es que lo que están viendo sí se puede aplicar, pero para poder aplicar es esto. ¿Se acuerdan lo que les dije en la anterior clase? Contratos no es escribir, bajarte un modelo y escribir a mano, amanecerte un día y ya sabes contratos. Ojalá fuera eso. Yo les mentiría y me sentiría mal además si les digo que es eso. Lo que les estoy diciendo son casos que están pasando. Pero para que ustedes tengan una visión como abogados, es eso, teoría general de los contratos. Aquí te dice cuál es el camino que puedes, ya sea que estés de un lado o ya sea que estés del otro lado, pero hables con fundamento. Lo correcto es no es nulidad, porque ha habido, en este caso hay objeto, hay causa, hay forma, no hay error esencial, entonces hay un motivo y causa lícita, no hay anulabilidad, porque no hay ningún vicio del consentimiento. ¿Ha habido error? No. ¿Ha habido violencia? ¿Alguien le ha obligado a firmar de los pollos? No. ¿Ha habido dolo? Dolo es la intención manifiesta de engañar. No ha habido. Entonces tampoco es eso. No se han aprovechado el consentimiento. Y el consentimiento ustedes lo han puesto en el contrato, expresado en su firma. Entonces no es. Y es rescisión. Es el estado de peligro y lesión. Tampoco. Es resolución. Pero hay tres tipos. Primero, incumplimiento voluntario. ¿Será este caso? No. Los que dicen no levanten la mano. Pero no les voy a aplazar, joven. No es esto. No es incumplimiento voluntario. Imposibilidad sobrevenida. Y el último es excesiva onerosidad. ¿Qué es esto? Excesiva onerosidad. Una de las prestaciones se ha hecho excesivamente onerosa. El pollo se ha disparado. Las farmacias se estaban quejando, ¿no? Han dicho que los medicamentos están subiendo. Salió de la alcaldía y dice que están declarando desierto varias convocatorias para comprar medicamentos porque la alcaldía ha presupuestado con este precio, pero nadie quiere traer porque el precio de los medicamentos, porque ustedes saben cómo tarda, ¿no? Hasta publicar en el SICO, es el proceso de la convocatoria. Ya no es este precio, ahora es este otro. Y no, nadie quiere traer. Están declarando desiertos. ¿Qué está pasando? Está subiendo. Pero imagínense que alguien se haya adjudicado algo. Las condiciones han cambiado. Y en el contrato de obra se puede ver, son condiciones distintas. En materia civil hay mucho de eso que está pasando. Entonces, lo vamos a ver. Yo les había dicho, y pueden comprar el libro de Gonzalo Castellanos, es muy bueno. Habla de jurisprudencia, habla de varios casos, es muy bueno el de Gonzalo Castellanos. Este libro no es malo, es muy bueno. Quería traerles el de los 2 tomos, pero para los que quieran, cómprense el de los 2 tomos. Pero para mí este es bien resumido. Si quieren ampliar, no hay problema. ¿De acuerdo? Para mí, hasta el día de hoy, este es el mejor sitio. Me puedo equivocar. Yo les voy a dejar, van a tener una tarea para la vacación. ¿Está prohibido? ¿Quién ha prohibido? ¿Acá? Ministerio de Educación. Quería darles algunos autos supremos más, etcétera. No les voy a cargar, porque yo sé que también ustedes están esperando su vacación, etcétera. Entonces va a ser poco lo que van a leer. Les voy a decir, no les voy a decir todo el libro, pero sí quiero que lean. De verdad, si
de este curso 1, 2 o 5 acaban el libro y tratan de darle su espacio y lo leen, porque les da ejemplos muy claritos. Este libro lo usa una de las profesoras de Derecho Civil. Ese es el secreto. Este. Quieren hablar y desmenuzar los contratos, y hacer contratos para ustedes va a ser así, sin mirar, porque van a poder ubicar, porque aquí habla de lo que les he dicho, la teoría de efecto de los riesgos, la teoría de la previsión, etc. Es muy bueno, ¿no? Entonces yo respeto mucho a la otra colega, gran aprecio, pero usa mucho eso. Y yo también lo empecé a usar, lo estoy complementando con el del profesor Inochea, ¿no? Por lo que me leer cómo pueden los contratos, obligaciones y está. Pero les voy a decir de qué página, lo voy a dejar en la fotocopiadora. ¿Dónde? ¿Multicopio? ¿Les parece? Ya. Doctor, una consulta. Y los contratos ya ven firmados normalmente en las empresas privadas como las empresas públicas, ¿aplicaría la resolución excesiva de fiscal? De los contratos con las instituciones estatales es otro tratamiento. Podemos, estos contratos no podemos analizar, pero ellos tienen ahí. Hay decretos de los cuales les permiten renegociar incluso ciertos índices y demás, les permite a ellos. ¿Dónde hay el problema? ¿Sabes cuál es? El de particular, porque no hay ningún decreto. Una persona, me pasó el caso de una persona que está construyendo una construcción y hasta que estén renegociando, aquí está mi contrato y aquí está, se lo voy a hacer, no era una casa, ¿sabes qué era? Creo que era un salón, algo más de 500.000 o 600.000 bolivianos, algo así, pequeñito, pero... Y hasta que renegocie, ha pasado 2 meses. Y cuando ya quiso firmar, el otro le dijo, mira, ya han subido los precios, ya no es este precio, ahora es este otro. Ahí está pasando mucho conflicto, más entre particulares. Ahora está pasando que está en las construcciones, por ejemplo, el piel, todo, hasta renegociar ya ha subido todo. Ah, sí. Les comenté, ¿no? Fui a una obra de 17 millones de bolivianos hace un tiempo de una entidad financiera o una empresa, la empresa de Santa Cruz. Yo no sabía, yo lo tenía que hacer inventario, todo lo que se ve, ¿no? Porque la empresa ha ganado y fuera. Entonces, se tiene que hacer un inventario. Y veía las barras, y no creía los precios. Me decían, esa barra que tú ves aquí cuesta 500 bolivianos, esa barra de allá 600, esa barra de aquí 400, ese galvanizado cuesta tanto. Y veía al otro lado de su almacén un montón de estribos, un montón de fierros. Imagínense la cantidad. Se subió de precio. Muy bien, jóvenes. Entonces, es la profesora María Pisa, Teoría General de los Contratos. Ah, ya, lo ultimito, la última clasificación, con esto acabamos. Clasificación fundada en la interpretación de los contratos. Van a dar repaso, no se olviden, de 2 van a dar, ¿ya? Clasificación fundada en la interpretación. Contratos nominados abajo son aquellos en que las reglas nominados se llaman, ¿ya? Son aquellos en que las reglas, condiciones y efectos ya están determinados en el código. En caso de duda o conflicto, el juez tiene como base las normas legales establecidas al respecto. Abajo, contratos innominados. Elaborados por las partes de acuerdo a su imaginación y creatividad.
de acuerdo a su imaginación y creatividad. La autonomía de la voluntad permite a las partes crear un sinfín de contratos que no están establecidos. La autonomía de la voluntad permite a las partes crear un sinfín de contratos que no están establecidos ni previstos por ley. La interpretación se la realiza buscando la intención común de las partes. Común de las partes. ¿Ubican? Nominados y nominados. ¿Qué son los contratos y nominados? Cuando les pregunten su repaso de dos que van a dar. Va a ser oral. ¿Qué ejemplo les pregunto? El sábado van a dar. ¿Qué ejemplos de contratos nominados? ¿Cuáles serían? Son todos los contratos que están en su código civil. ¿Qué contratos están en su código civil? Donación, anticres, hipoteca, venta, permuta. Esos son los contratos nominados. Los contratos que están estipulados y que sus reglas, condiciones ya están determinadas por el legislador, ¿no? Y pues lo que hace es simplemente revisar el código para ver si las partes se han ajustado a la norma. ¿Y cuáles son los innominados? Son los contratos que no están, pero que sí el código reconoce y permite, fruto de la negociación que pueda existir entre las partes. ¿Ya? No van a dar repaso el sábado, joven. Quería ver su cara. No, no van a dar, tranquilos. Mañana. Ya. Van a hacer un trabajo que va a ser un resumen a mano. De la lección 3 y la lección 4. El primero es formación del contrato y el segundo es vicios del consentimiento. Entonces, bien interesante, hay ejemplos. Es una lectura, yo les voy a decir, no es pesado. O sea, la profesora María Pisa tiene una particularidad de escribir como para que se entienda, ¿ya? Entonces, no es pesada la lectura. Un resumen entonces de esto, jóvenes, para después de la primera clase de vuelta que vamos a tener de la vacación. Voy a dejar en multicopy el libro, pueden sacarse copias, te voy a decir ya directamente para que esté esto, y cualquier pregunta, cualquier duda me escriben o me dicen. El trabajo pueden hacerlo de dos, ¿ya? Pueden entregar un solo trabajo de dos, pero lean, les va a ayudar mucho en la formación del contrato y los vicios del consentimiento. Vamos a arrancar con eso. Quería darles autosupremos más, pero no.
no lo voy a hacer. Pero quiero un buen trabajo. Pueden hacer mapa mental, un mapa conceptual o un resumen, como ustedes lo vean en hoja oficio. A mano. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿va a tener algún margen? No, el margen que ustedes vean, pero sí con carátula. ¿Ya? La carátula a su trabajo. El día sábado tengo un evento, lastimosamente no voy a poder estar, mis queridos jóvenes, quiero pedirles licencia el día sábado. Entonces ya pueden empezar a conformar sus equipos, falta 10 minutos para que acabe. Conformen sus equipos, cualquier pregunta o duda académica pueden escribir al WhatsApp o al privado, ¿no? Y nos veríamos después de su receso. Pásenla bien, cuídense mucho. Tengo que cerrar el aula.